séptimo programa de Metaverso. Buenas noches para todos. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Renzo. Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, a través de las redes sociales. Y si bien este partido se jugó hace ya 2 noches, fue una derrota esa con sabor amargo la que sufrió el Club Nacional de Fútbol pasado miércoles a la noche. No aprendemos a patear penales. En la Bombonera, un estadio difícil para cualquier equipo, un estadio donde Boca se hace más fuerte que nunca, pero Nacional hace ya muchos años que no pierde, incluso en alguna Libertadores consiguió un pasaje a la fase siguiente. Y bueno, el miércoles, en los 90 minutos, no cayó derrotado el tricolor, sí, en los penales. Sigue invicto en la Bombonera, pero también hay una estadística negativa, lo publicó Mr. Chip a través de sus redes sociales. El español que sigue las estadísticas del fútbol mundial, bueno, habla de que en 6 definiciones por penales, Nacional solamente ganó una ante Independiente del Valle. Y eso lamentablemente no ocurrió, o sea, no ganó el pasado miércoles, así que Uruguay se quedó sin representantes en los torneos internacionales que siguen por un par de meses más. Estamos hablando, por supuesto, de la Libertadores y de la Copa Sudamericana. Es la lamentable realidad del fútbol uruguayo y también teniendo en cuenta la realidad del fútbol sudamericano, donde los equipos brasileños están cada vez más despegados. Ahora te digo una cosa, ¿no? Gigliotti, el único que pateó bien en los penales. Sí, sí, por lo que vi no vi el partido, vi la definición y sí, fue el único. El único que pateó bien, y la importancia de tener un golero que ataje penales, ¿no? Y otra cosa importante para los uruguayos y también para los ceneices, debutó Cavani finalmente, un partido ahí más o menos, pero bueno, ya hace unos cuantos meses que Cavani no jugaba, si bien venía entrenando por cuenta propia, pero que no jugaba un partido. A ese nivel realmente no jugaba hace tiempo, y en lo que va de este año creo que no había jugado, porque venía de lesiones. Intervino en la jugada del segundo gol, que en realidad pasaba, ayudó a distraer un poco al golero en el gol del peruano Luis Advíncula. Pero bueno, se vienen, esperemos, mejores cosas para Cavani, por lo menos la gente de Boca está esperando eso. Sí, ¿no? sí, es un valor de jerarquía, seguramente va a comenzar a dar sus frutos a medida que vayan pasando los partidos. Pero vamos a comenzar finalmente, vamos a los bifes, como se dice popularmente, Renzo. Exactamente, vamos a mostrarles las primeras imágenes de lo que fue una entrevista muy nutrida, con mucha información, con el asesor de seguridad Edward Hoffman. Uno de los tipos que más sabe de seguridad en nuestro país, con un vasto currículum. Ha trabajado no solo en nuestro país, en Argentina, en Colombia, en Perú. Ha sido asesor de muchas empresas privadas, de bancos privados, y con él estuvimos conversando acerca de varios temas que tienen que ver con el tema de seguridad, el ámbito policial a nivel nacional, también a nivel local. Y con esta sensación de inseguridad que por ahí se comenta en las calles, que no aparecen en las estadísticas. En otros gobiernos se decía que era una sensación térmica. Eso lo vamos a compartir en la segunda parte de la nota. ¿Podemos estar diciendo que existe una sensación térmica en este momento? Yo creo que no, pero según los datos que dio a conocer hace 2 semanas el Ministerio del Interior, sí, si comparamos la realidad con los datos. En todo caso, hablamos en esta primera parte de la nota sobre el tema de seguridad en fronteras. Exactamente, tiene que ver con el narcotráfico en Chuy. Ustedes recordarán, hace algunos años se hablaba de que las 3 ciudades más violentas del interior del país eran San Carlos, Minas y Chuy. También se ha hablado de que ya algunos cárteles de Brasil, fundamentalmente Rio Grande do Sul, están teniendo injerencia en el narcomenudeo y en el narcotráfico acá en la frontera. En las últimas horas, Jefatura de Policía de Rocha, seguramente si ustedes siguen los diferentes medios, han dado cuenta de cierre de bocas de venta de drogas en nuestra ciudad y en otras localidades del departamento. Sobre este tema específicamente habla Edward Hoffman, que hace referencia, por ejemplo, a que muchos salen de la cárcel de Las Rosas, el Maldonado, que está saturada, era para 300 reclusos y tiene más del triple, y muchos, según Hoffman, aprenden allí algunas modalidades, vienen, cuando sean libres, y las aplican. Mira, yo en el 2014 dije que San Carlos iba a volver una ciudad complicada, una ciudad narco. En una época se decía San Carlos, Minas y Chuy eran las 3 ciudades más violentas. Y me dijeron toda la clase política y la clase policial, porque yo estaba a cargo de 2 hoteles 5 estrellas en Maldonado, entonces percibí que ese problema se iba a extender, y desgraciadamente se extendió. Pero lo otro que también dije es que Maldonado, como ciudad, y Punta del Este, no pueden tener la cárcel de Las Rosas como la tienen hoy en día, porque esa cárcel era para 300 personas y hoy tiene 1000 personas. Y el Chuy está sufriendo esas consecuencias de la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada
cada persona que sale de la cárcel de La Rosa busca un lugar. Ya no es San Carlos, ya no es Rocha, es el Chuy. Entonces, ese delito se está trasladando acá. Y lo otro que tenemos es que, como no se diferencia no se clasifican los delincuentes, y hoy en día tenés narcotraficantes con rapiñeros, con personas brasileras, con personas paraguayas, entonces esa escuela del delito que se genera dentro de la cárcel genera que el rapiñero cuando entra después se vuelve narcotraficante. Entonces, ¿qué pasa? El delito se expandió, el delito se desplazó y lo que pasa, que no lo están viendo, es que las organizaciones criminales de Montevideo se han apoderado de las organizaciones más pequeñas del interior del país. ¿Y qué pasa con, bueno, hablamos también del feudalismo del narcotráfico, qué pasa con el sector político? En lugares hay cierta zona en donde existe, digamos, un narcotráfico establecido y bueno, eso también a veces genera interacción, incluso oportunidades de trabajo para las personas que están cerca a ese lugar. Y a veces al sector político se hace muy fácil desviar la mirada a otro lado porque de cierta manera también esto influye en la economía nacional. Incluso, ¿no? En este lugar gris que hay en el tema de la financiación de los partidos políticos, donde el dinero puede venir de cualquier lado, se puede estar hablando en algún momento que el narcotráfico puede llegar a incidir en la política. Sí, el tema es que te doy dos cifras. En el 2018, el fiscal de homicidios, que era en ese entonces Juan Gómez, dijo que 200.000 personas estaban vinculadas a algún tipo de delito. 200.000 personas. El año pasado el comisionado parlamentario Petit dijo que 300.000, o sea que 100.000 personas más ingresaron en ese círculo o en esa economía ilegal que tú estás hablando. Es casi el 10% de la población total y un porcentaje mayor de la población activa. Claro, entonces yo lo que digo es, para que haya narcotráfico y para que haya este pasaje y tránsito de droga, tiene que haber complicidad en todos los ámbitos, políticos, policiales y de la justicia. En el 2021, para que tengas una idea, Europol en Europa incautó 240 toneladas de cocaína. 16 toneladas vinieron del puerto de Montevideo, ¿no? O sea que son cifras que a veces, cuando el gobierno te dice estamos combatiendo el delito, esas cifras te muestran lo contrario y también lo otro. Si vos no tenés escáner, si vos la aduana hace los controles de forma manual, es bastante inverosímil luchar así contra el narcotráfico que tiene todos los recursos. Aparte lo otro, nosotros hoy en día, y lo estoy viendo y es una cosa que se está dando, que ya no contaminan los contenedores fuera del puerto. Antes lo hacían fuera del puerto o lo hacían dentro del puerto. Ahora lo que hacen es en alta mar, con lanchas. Hace poco se dio vuelta un barco con cocaína. Entonces eso significa que estamos copiando otras formas de ingreso y traslado de cocaína hacia Europa, en donde se intervienen los barcos con embarcaciones más chicas y se infecta el barco con cocaína. Bueno, esta nota que, como decía Renzo, fue una nota extensa, nutrida, pero creemos que interesante por el conocimiento que tiene Hoffman acerca de esta temática. También hablamos con él, Renzo, acerca de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los datos que dio a conocer hace un par de semanas el Ministerio del Interior, donde se decía que había una baja en unos delitos, pero en realidad la baja era de las denuncias. Pero hay mucha gente que es víctima de determinados delitos y no llama al 911 y esos datos no los maneja el Ministerio del Interior. Como para clarificar un poco, los números que tiene el Ministerio del Interior son en base a las denuncias que llegan a las distintas jefaturas profesionales del país, ¿verdad? Sí, o a través del 911. O a través del 911. Pero existe una subestimación también de esas estadísticas debido a que hay mucha gente que no denuncia y sobre esto habla Eduardo Hoffman. Por eso fueron cuestionados esos datos cuando se dieron a conocer por parte del Ministerio del Interior. Exactamente, pero también habla acerca de esto que a nivel nacional nosotros nos percibimos como un país por donde el narcotráfico no tiene demasiada injerencia, digamos. A nivel político incluso, se habla que, bueno, que este es un país que no se puede estar comparando con quizás las realidades que se viven en Colombia, México o Perú, ¿verdad? Y bueno, a partir de esto es que Hoffman también hace un análisis de cómo esto puede
interferir con el sistema político. El tema es que, desgraciadamente, la inseguridad sigue estando entre el primero y el segundo lugar de preocupación de los uruguayos, ¿no? O sea, que no ha cambiado con respecto, si bien las cifras de delitos han bajado, pero ¿qué pasa? Lo que estamos viendo constantemente y la población y el mismo ministerio lo está mostrando es yo lo que le llamo la punta del iceberg, que son los homicidios, ¿no? Lo que no estamos viendo son todas las cosas que pasan por debajo de los homicidios, que es la violencia, el tema de la droga. O sea, nosotros ya pasamos a ser un país antes era de tránsito, hoy ya somos tránsito, acopio y tráfico de cocaína hacia Europa. Somos un país que consume realmente grandes cantidades de cocaína. Hoy ya no se trafica la marihuana prensada paraguaya, hoy ya la marihuana es uruguaya, el cogollo, y eso está trayendo un mercado interno, y ese mercado interno se está expandiendo a las zonas fronterizas con Brasil, ¿no? O sea que ya hay gente que viene a buscar el cogollo uruguayo, y ha cambiado el tema de lo que es la dinámica del crimen organizado, ¿no? Hoy hay 49 organizaciones criminales en la zona metropolitana. El año pasado el ministro había dicho que eran 45, o sea que se incrementó un número de organizaciones. Y después lo otro, que yo lo que digo, y es para mí fundamental, porque hay un tema objetivo, que son las cifras del Ministerio del Interior, y hay un tema subjetivo, que es la sensación de la gente, que es el 73% de las personas que son víctimas de algún tipo de delito no lo denuncian. O sea, 7 de cada 10 que sufren un delito no lo denuncian, ¿ah? Eso es una encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadística del año 2018, ¿no? O sea que lo que el Ministerio está haciendo, está georreferenciando el 27% de las denuncias que se hacen en el Ministerio. El otro 73% que la gente no denuncia, no sabemos dónde está y qué es lo que pasa. Entonces, el Ministerio lo que está haciendo es georreferenciando ese 27% y no el 73%. Lo que se cuestionaba justamente acerca de esos datos que mencionábamos es que lo que ha disminuido en realidad es el número de denuncias. No quiere decir que determinados delitos hayan disminuido. El tema es que para mí, y esto es bueno, por eso las encuestas de victimización indican que seguimos con la misma cifra. Estas cifras se vienen manteniendo hace por lo menos 10 años, que el 73% de un alto índice de personas no denuncian los delitos porque no confían en el sistema, porque la justicia no actúa como debería actuar. A veces también hay una desconfianza en los procedimientos de la policía, aunque la policía cuenta con un alto grado de confianza en la población. Pero bueno, son un montón de situaciones que se van dando y por suerte, digo, uno ve lo que es la realidad en la región y nosotros siempre nos comparamos con la región y decimos, estamos bien, pero a lo que vivíamos anteriormente, principalmente cuando yo era joven, que vivíamos con las puertas abiertas, jugábamos al fútbol en la calle, no había problema, hoy en día no se está dando. Y el tema es que se está dando un fenómeno de violencia y un fenómeno de feudalización de las organizaciones criminales. Y esto lo que significa es que lo que yo llamo gobernanza criminal, que es cuando el grupo criminal empieza a ocupar espacios del Estado, ¿no? O sea, lugares donde la cuadra es de determinado grupo criminal, el barrio es de determinado grupo criminal, la economía ilegal es del grupo criminal, y ahí el Estado no llega por los servicios, no llega por las ambulancias, no llega por la policía, y eso se está dando en Montevideo y se está extendiendo al resto del país. Cuando hablamos de ese porcentaje de personas que no denuncian, ¿se conocen cuáles son los delitos que por ahí no se denuncian? Porque pueden ser rapiñas, pueden ser copamientos o pueden ser asesinatos incluso. No, por lo general el tema es que se mide los niveles de criminalidad por los homicidios. ¿Por qué? Porque en el mundo es la única cifra que vos no podés ocultar. O sea, un muerto o un homicidio te genera un muerto. En cambio, los otros homicidios no se pueden comparar, porque nosotros tenemos
delitos de rapiña, que en Argentina no existe esa denominación. Pero ¿qué pasa? Si bien se hizo la encuesta de victimización en el Instituto Nacional de Estadística, y es una muestra grande porque son 8.000 personas, o sea, no es que hicieron una encuesta con 1.000 personas, no, fueron 8.000 y se le preguntó en todas las localidades y en todos los departamentos del país. Si bien te especifica los barrios, te especifica el tipo de, si fue con arma o fue sin arma, y da una especificación de los delitos, pero no está parametrizado qué tipo de delitos fueron los que se cometieron. Cuando hablamos también de esto del narcotráfico, ¿no? Hoy existe una percepción a nivel político de que, bueno, nosotros aquí no pasa nada, ¿no? O sea, como que nosotros estamos libres del tema narcotráfico, como si puede estar estigmatizado quizás en países como Colombia, como Perú, como México. ¿Es tan así o en realidad estamos como sobreestimando el tema? No, yo lo que digo es cuando te dicen estamos combatiendo el narcotráfico, si vos tenés el 55% del espacio aéreo uruguayo sin control, quiere decir que ahí tenés un problema. Si vos en el puerto de Montevideo hoy en día estás transportando el triple de contenedores de lo que transportaba anteriormente y tenés un solo escáner que no anda, tenés un problema. Entonces cuando te dice que tenemos fronteras porosas, hoy no solo está entrando la droga, la cocaína, sino que también está entrando el éxtasis y las drogas de síntesis. Pero a su vez está entrando mucho armamento desde Brasil, ¿no? Desde Brasil está entrando mucho armamento. A propósito de la porosidad de esas fronteras, donde obviamente está Chuy, también se lo decíamos antes de la nota, se ha percibido, por lo menos se habla mucho de injerencia o ya actuación de bandas brasileñas de este lado, Guananacara, Osmanos. Muchas veces se percibe más en Rivera Libramento por la mayor cantidad de habitantes que tiene, pero acá en Chuy también, también se comenta en la interna policial, en la interna de la gente, cómo se puede hacer para evitar que esto siga avanzando. Hace algunos años alguien dijo, vamos a tener maras, entre comillas, en Uruguay si no se frena esto. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta nota, un poco de actualidad a nivel de seguridad de lo que está viviendo el país. Más que nada, hoy día cuando se habla mucho de, por ejemplo, el narco uruguayo Marcel, buscado en algunos países acá del continente, en Bolivia últimamente, en las últimas horas habían detenido a su suegro en Empalme Olmo, se lo liberó, hay un cuñado que también está siendo buscado por Interpol. Dio gracias a un comunicado del gobierno boliviano en donde decían que no tenían ninguna información sobre Marcel, que estuviese en Bolivia, pero que estaban detrás de él. También se habló de que el famoso cártel uruguayo que encabezaría Marcel no existe en realidad, ya que sería apenas un grupo de personas que colaboran con él en lo que es el tráfico de drogas. Pero antes de ir a la primera pausa, vamos a recordarles que mañana los centros culturales, tanto de La Coronilla como del 18 de julio, festejan el Día del Niño. En ambos centros las actividades comienzan a la hora 14, con variedad de eventos para todos los niños, todas las actividades totalmente gratuitas, desde las 14 horas hasta las 16, 18, reiteramos, mañana sábado en el Centro Cultural de José Peter Ramagli, el 18 de julio, y en el Centro Cultural de La Coronilla. Vamos a la primera pausa, Renzo, en instantes, más información local. Tener grandes amigos que nos acompañan en esta tanda de Metaverso, y tenemos otros amigos también que
cuando te ven llegar te dicen, vamos a tomar un Y mate. te invita con un matecito. Y qué bueno si la yerba es de buena calidad y, por supuesto, con buen precio. Un amigo que te invita a un mate hoy en día es un amigo que vale oro, literalmente oro, porque con lo cara que está la yerba, Y es lo que se puede llamar de amigo. es Te un invita, real amigo. si te invita con un mate, como que te invitara a almorzar o a cenar a tu casa. Y si hablamos de, como siempre, hablamos de productos de buena calidad, buen precio, estamos hablando, por supuesto, que de acá, Renzo, y allí hay una variedad impresionante de yerbas. Además hay una promoción que está imperdible. Todas las yerbas de 1 kilo Sí. tienen 10% de descuento en efectivo o con tarjeta de débito. Incluso hay un pack de yerba Sara de 2 paquetes de medio kilo cada uno, o sea, serían 1 kilo, donde el segundo paquete de medio kilo tiene un descuento de un 50%, esa no la tenías. Esas y otras ofertas, otras promociones están allí en ANCAP Chuy, que como siempre decimos, ANCAP Chuy no es solo combustible. Te invito a un mate, amigo. Por supuesto, ya estamos calentando ya. Pero vamos a seguir con la información y como le decíamos antes de la pausa, información local. Y si hablamos de información local, información del municipio, vamos a la palabra del alcalde, Eduardo Tarzante. Exactamente, estuvimos conversando con él en el local de la coalición hace unos pocos días. Y bueno, ¿de qué nos habla Rubén? Y habla acerca de una reunión que mantuvo el lunes pasado en la prefectura de Chuy, Brasil. Allí lo acompañó José Álvarez, te recordarán, es un conocido empresario local, ex futbolista, y también fue candidato en las últimas elecciones municipales a alcalde por el Partido Colorado. Y tenía, entre otras propuestas, la de la construcción e instalación de una rotonda en la intersección de la Avenida Internacional, o sea, Avenida Uruguay y Avenida Brasil, con la Ruta Panamericana o Ruta 9 del lado uruguayo, BR-471 del lado brasileño. Sobre esto estuvimos conversando con Tarzante, quien además habló de otros temas. Exactamente, vamos a ver la nota. Sí, realmente estamos a full en reuniones y tratando de ejecutar, ¿no? Todo, es decir, no solo reunirse, sino trabajar realmente. Y bueno, hoy tuvimos una reunión, sí, en la prefectura de Chuy, Brasil, en la cual ya venimos proyectando algo que todavía está por comenzar, pero es hacer la rotonda en la entrada principal. Es un proyecto que lo manejó algún candidato incluso colorado al municipio, que bueno, había quedado ahí en todos estos años, pero ¿qué ocurrió que finalmente se dio esta reunión? Sí, es decir, se viene proyectando para encontrar los permisos. Sabemos que en Uruguay ya está, digamos, casi que aprobado. Es más fácil, es un poco más complicado para Brasil, pero ya se tienen los contactos como para que esto pueda desenvolverse rápidamente y bueno, esperemos que en corto plazo venga la autorización y trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo con Chuy Brasil, para que la rotonda, un sueño que tenemos todos los chuyenses hace muchos años, se pueda concretar, ¿no? Sería en la intersección de lo que sería la Avenida Internacional y la Panamericana, Ruta 9 o BR, como quieren llamarlo. La idea es ese lugar, ¿ah? Y bueno, luego lo iremos hermoseando, que quede, digamos, que sea realmente algo que llame la atención y que atraiga a los turistas hacia adentro de nuestra ciudad, ¿no? Hacia eso iba mi pregunta, ¿no? ¿Se habla solamente de la rotonda o también en algún momento se habló de colocar algún punto estratégico para que los turistas puedan tomarse una foto en su visita a Chuy? Bueno, hay que empezar por algo. Primero hay que hacer la rotonda. Después viene todo lo demás, ¿ah? Todos los accesorios se los vamos a ir poniendo, por supuesto que enseguida que esté pronto, lo principal que es ordenar el tránsito ahí, porque como decíamos en la reunión, digo, hasta ahora, gracias a Dios, gracias a lo que sea, nunca hemos tenido un accidente ahí en esa esquina, pero hemos estado cerca. Usted hablaba de remozar lo que es la zona céntrica y eso. ¿Se puede venir algún otro proyecto de aquí hasta la próxima temporada estival? Verano tras verano, tanto los locales como los visitantes reclaman un centro más vistoso, más moderno si se quiere, más cómodo para poder circular. Bueno, si lo están viendo ya en este momento, la parte de higiene, parques y jardines de Chuy, Uruguay, ya está trabajando sobre el cantero central. Es lento, pero se está haciendo una remoción de tierra en los canteros, se van a empezar a pintar los bancos, se va a empezar a arreglar todo lo que hoy son jardineras que están destrozadas totalmente.
Entonces, bueno, ya comenzamos a trabajar, vamos lento porque evidentemente hay falta de personal, estamos en invierno, las enfermedades, pero con seguridad vamos a ir día a día avanzando en ese tema. Bien, se viene trabajando también, se sigue trabajando también en conjunto con la Prefectura de Chuy y la Prefectura de Santa Victoria para llevar a cabo estrategias de promoción turística, como el Festival de Invierno, por ejemplo. Sí, nosotros fuimos a prestigiar el día viernes el Festival de Invierno en Santa Victoria do Palmar, en conversaciones con el prefeito, con el viceprefeito, con la directora de Cultura y Deportes, Inés. Estamos ya casi, como quien dice, en permanente contacto para lo que se viene, tanto en Chuy, Uruguay, en Chuy, Brasil, y proyectando ya a futuro hasta en Navarra, ¿no? Se viene una nueva etapa del Festival del Bauru. Hemos podido ver que el 11 y 12 de noviembre es la fecha que ya está fijada. La fecha para el Festival de Bauru es esa, 10 y 11 de noviembre. Estamos trabajando firmemente en eso. Calculamos que en el correr de estos meses ya tengamos todo armado, la grilla, los espectáculos, cómo van a ser los locales. Podemos adelantar que va a ser un poquito más grande que el año pasado en cantidad de locales, ¿ah? También va a ser más grande el Bauru y va a tener un postre de también que vamos a bater. ¿Qué postre sería? No, el postre todavía no sabemos. ¿Y las atracciones musicales se pueden confirmar algunas ya o están en gestiones? No, todavía no, porque estamos en gestiones y no está armada totalmente la grilla. Va a haber buenas atracciones, que Chuy lo merece, ¿no? Y lo decíamos en la presentación de la nota del alcalde que parte de la reunión con el prefecto, mejor dicho, el cometido de esa reunión del pasado lunes fue esto que estuvo incorporado en el programa de gobierno de José Álvarez cuando fue candidato a alcalde. Exactamente, Álvarez nos dice que atendió un llamado del prefecto de Chuy a una reunión de la prefectura donde también estuvo el alcalde, ya estuvo hablando sobre este tema y que el proyecto de José Álvarez era un proyecto mucho más ambicioso. En realidad también habían contemplado unos arcos, tanto en Avenida Uruguay como en Avenida Brasil, pero hay que comenzar por algo, dijo José Álvarez. Sí, nosotros hace muchos años que venimos viendo que Chuy en esa zona de ingreso, tanto de brasileños a Uruguay como de Uruguay a Brasil, y hay una circulación en esa zona que es muy desprolija, que hay mucho entrevero, que hay camiones, hay autos, unos entran, otros salen, y que se necesita una intervención ahí para darle un orden al tránsito, pero también necesitamos una intervención para darle un poco de jerarquía y de resalte a la ciudad de Chuy, como ciudad y también como ingreso a un país o al otro. Entonces nosotros hicimos un proyecto muy ambicioso hace 4 años, que lo presentamos a diferentes autoridades, inclusive a diferentes candidatos de diferentes partidos, más allá de quién ganara. Porque entendemos que eso va más allá de los intereses partidarios, esa intervención. Y en su momento fue bien vista, pero había quedado en stand-by, pero ahora como que retoma un poco de fuerza, y el prefeito Marco Antonio nos invita a una reunión al equipo nuestro, con nuestra paisajista, que es Adriana Álvarez, que fue quien lo diseñó a todo el proyecto, el alcalde de Chuy del momento y un vereador también. Y conversamos, le planteamos cuál era la idea, le mostramos, y estamos todos de acuerdo que hay que hacer esa intervención. ¿Los municipios están de acuerdo? Están de acuerdo, seguramente por etapas, no tan ambicioso como lo habíamos planteado nosotros, pero sí lo primero es la rotonda, porque hay que darle un orden al tránsito ahí. Y el prefecto quedó encargado de hacer las gestiones ya con su equipo, para empezar a tramitar todo eso, para que esa rotonda sea una realidad. ¿Y del lado uruguayo hay que hacer contactos con la Intendencia y posteriormente con el gobierno central, o ya en la Intendencia se podría resolver eso? No, porque ahí hay una ruta, ahí tiene la intervención, tiene mucho que ver el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también a veces quizás se precise por lo menos el aporte de Cancillería o la Comisión de Límites.
Pero es una rotonda para mejorar el tránsito, creo que no va a haber ninguna clase de problemas, nadie se va a oponer a que se ordene un poco esa zona ahí. Así que bueno, estamos con la ilusión de que se lleve adelante esta gestión del prefecto y que bueno, que pronto se pueda comenzar a convertir esa zona en algo mucho más prolijo. Teniendo en cuenta los tiempos de cada país a nivel burocrático, ¿hay esperanza de que de todas formas esto sea una realidad para el verano o hay que esperar el año que viene? Viste que la burocracia es brava, tanto de un lado como del otro, y en Brasil es peor. Yo creo que no tengo la expectativa que sea para este verano, ojalá que sí, pero no depende de nosotros. Pero sí se está haciendo la gestión, bueno, y ojalá que sea lo antes posible porque se necesita. Para estos gobiernos que están en andamiento en ese momento. Sí, para este gobierno, para este gobierno, a Marco Antonio está muy entusiasmado y lo quiere hacer. Y bueno, y tiene el apoyo del alcalde en gestión trasante del momento, y bueno, y nosotros como impulsores del proyecto estamos para colaborar en todo lo que sea posible. Seguimos y continuamos en el ámbito local, pero en este caso, si se quiere, a nivel departamental, aunque tenga una pata en lo local, para compartir con ustedes expresiones del director departamental del MIDES, José Luis Molina, quien habló acerca de acceso. Exactamente, el programa que tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo Social a nivel de diversos municipios, Rocha no está excluido de ello, y habla un poco acerca de los números que se tienen en este programa a nivel local, a nivel de Chuy, y al mismo tiempo, bueno, cómo vienen manejando a nivel de recursos humanos, en dónde están trabajando estas personas y lo que les espera también para un futuro. Las posibilidades de inserción que tienen esas personas que hoy por hoy son beneficiarias. Bueno, en primer lugar, este es un programa muy lindo, es un programa socioeducativo laboral que ya se implementó la primera edición el año pasado. Participan 100 trabajadores o 100 usuarios de programas MIDES en el departamento. Chuy es una de las localidades del interior que tiene más cupos y que acá vienen trabajando en forma realmente muy bien. Hay cupos destinados al municipio, hay cupos destinados al liceo, hay cupos destinados a UTE. En fin, este año ha sido mucho más diversa la participación de las personas que participan de este programa, que se viene desarrollando en perfectas condiciones desde que comenzó, que fue en el mes de mayo, y que va hasta diciembre. Ahora, obviamente, que están con el seguimiento, han habido algunas bajas, hemos tenido que convocar a los que seguían en la lista, teniendo en cuenta que habían unas 200 y algo de personas anotadas para 100 cupos. Dejar claro además que estas personas que participan de este programa no va cualquiera y se inscribe, son usuarios de programas MIDES que vienen con un seguimiento de hace mucho tiempo y que son postulados por los diferentes programas de los cuales son atendidos. Esto no es que hay un llamado abierto que va a cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad y se inscriba. No, acá es una postulación que la realiza el trabajador que está en el programa del cual la persona participa. Bien, el año pasado, sobre el final, se trató de insertar a estas personas que habían sido capacitadas en el ámbito laboral de cada uno de sus lugares. ¿Se consiguió ese objetivo? Bueno, sin duda que fue una satisfacción para nosotros. Fuimos uno de los departamentos que logramos la mayor inserción laboral, anduvimos en el torno del 30%. Con la salvedad de que hay lugares que tenemos menos posibilidades. Por ejemplo, en Chuy, en Lascano tuvimos la posibilidad de buscar la reinserción laboral de los 15 cupos que teníamos allí, porque teníamos empresas que estaban en zafra, que no las voy a nombrar obviamente, pero que allí logramos la inserción laboral. Nos pasó en Rocha con un frigorífico que también logramos una reinserción muy importante. Acá en Chuy no tuvimos tanto éxito en las empresas, a no ser un par de ellas que 3 o 4 personas nos tomaron, pero bueno, vamos a seguir trabajando, buscando empresas madrinas. En el día de ayer concretamente tuve una reunión muy importante con el rubro gastronómico y hotelero en Punta del Diablo, justamente promocionando lo que puede ser la reinserción laboral de estos trabajadores. Y bueno, la idea es seguir trabajando para buscar cupos, porque en definitiva el programa es eso. La parte más importante para mí como director y estar haciendo un poco el seguimiento junto a nuestros equipos es trabajar muy fuerte en la reinserción laboral. Es decir, que cuando este programa termine en diciembre podamos tener la oportunidad de que la persona por lo menos pueda continuar por lo menos la temporada, 3 o 4 meses más.
porque se preparan, porque tienen talleres, porque tienen talleres de diferentes habilidades que tienen que ver con la parte laboral justamente, cómo se hace un currículum, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante lograr que la mayoría de las personas puedan lograr la inserción laboral, dejando claro que no somos nosotros que elegimos las personas. Nosotros lo que hacemos a esas empresas, le hacemos llegar los currículums de los participantes y la empresa, en función de su perfil, es la que resuelve a qué persona llama. ¿Por qué cree usted que hay tanta resistencia teniendo en cuenta la cantidad de comercios que hay en Chuy y la zona para aceptar justamente a esas personas que pasaron por ese programa? No, yo no estoy diciendo que haya resistencia. Bueno, o por lo menos cueste al contrario. insertarlos. No, simplemente nosotros tuvimos alguna reunión, estuvimos con el centro de los frilloperos, estuvimos con el centro comercial, porque entendimos que son los que aglutinan todo el comercio. Y bueno, yo creo que también está faltando un poco más de información. El año pasado fue la primera instancia, yo creo que esto año a año viene teniendo repercusión. Ya tuvimos la experiencia de un par de empresas acá que seguramente van a replicar lo que fue el éxito de tomar gente de este programa, porque además las empresas tienen beneficios, no solamente adhieren a un programa social como es sino que además tienen beneficios muy importantes, porque se le exonera lo que son los aportes patronales el primer año, y todos sabemos que el aporte patronal de un trabajador es casi el 50% del sueldo. Entonces también hay un beneficio para tratar de seducir a esas empresas para que se sumen a este programa. Así que bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recorriendo los emprendimientos y las diferentes empresas para lograr la mayor cantidad de personas en la inserción laboral. Antes de ir a la última pausa, vamos a información importante, posibilidades de capacitaciones para gente que vive en Chuy o vive en la zona. Exactamente, información que viene desde INEFOP, un curso de atención en carnicería que inicia en agosto con clases semipresenciales de lunes a jueves de 8 a 12 horas y bueno, son 3 clases presenciales y una virtual. Los interesados en este curso de atención en carnicería, bueno, hay que dirigirse al WhatsApp de INEFOP, que es el 092-991-453. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Una posibilidad de capacitación imperdible, entonces todo lo que tiene que ver con carnicería siempre es una buena fuente de trabajo y acá en esta zona también hay una posibilidad de inserción importante. Vamos a la última pausa. Hoy viernes estuvo en nuestra ciudad el senador Aníbal Pereira, también hubo una importante conferencia de prensa allí en el Obrador, ya que llegaron nuevos contenedores, se está trabajando mucho en lo que tiene que ver con gestión ambiental a nivel de todo el departamento. Entramos a este tercer y último bloque de Metaverso y yo, bueno, quiero darle un saludo a unos grandes nuevos amigos. Exactamente, la gente de El Rincón de Peluquero. Rincón de Peluquero, allí en la esquina de Avenida Argentino, Calle Argentina y Perú, donde se encuentra no solamente para los profesionales que se dedican a la peluquería, pero hay tijeras que uno puede tener en el uso doméstico, para las damas hay productos de belleza, o sea, hay todo para la peluquería, pero también de todo para el uso cotidiano de hombres y mujeres. Gracias por incorporarse a nuestra grilla de auspiciantes, a la gente de El Rincón de Perú. Pero vamos a seguir con la información, lo decíamos antes de la pausa. Hoy estuvo en nuestra ciudad el senador del Frente Amplio, ex intendente Aníbal Pereira. Exactamente, estuvo conversando en exclusiva para Metaverso y bueno, ahonda un poco más, le preguntamos un poco más esto que fue su disertación en el Senado, hablando del hotel de lujo. Bueno, quisimos conversar con él y esto fue lo que nos dijo. Bien, efectivamente nosotros esta semana en el Senado de la República planteamos este tema incorporándolo en lo que para nosotros debe hacer nuestro país, determinar una política clara, estratégica en cuanto a qué queremos hacer con el turismo.
porque está clarísimo que cuando el 15 de septiembre del 2020 el señor presidente de la República desembarca en el departamento de Rocha con toda una comitiva, plantea como énfasis central en la política turística la construcción de hoteles 5 estrellas. Ubiquémonos en el contexto, plena pandemia. La pandemia golpeó al sector que más golpeó fue el turismo, que todavía no ha podido volver a los niveles anteriores de la pandemia. Entonces, se anunció el Hotel de Rocha, está en la página de Presidencia. Yo leí en el Senado lo que todavía dice la página de Presidencia de septiembre del 2020. En ese momento se hablaba de un 5 estrellas, ahora ya se habla de un hotel de lujo. Exactamente, y ahí está la certeza de la construcción de las políticas públicas. Y el turismo no se construye solo con políticas públicas, sino en articulación con los actores privados que son dinamizadores de esas políticas. Porque ¿por qué no se ha instalado el Hotel 5 estrellas? Porque no ha venido una inversión que sea redituable para el inversor. O sea, los hoteles 5 estrellas que tiene hoy el Uruguay están con problemas financieros serios, el Conrad de Punta del Este. Entonces, tenemos que ubicar este tema sin anuncio, pero ubicándolo en el contexto nacional, regional e internacional del turismo. Como tú decías, se anunció el Hotel 5 estrellas, sigue en página de Presidencia y no es menor, porque es la página de Presidencia de la República, que diga, Rocha tendrá un Hotel 5 estrellas, 150 habitaciones, no se sabía dónde iba a estar, bajó a 4 estrellas, recordarán. Ahora es hotel de lujo, pero hay otro aspecto que se incorpora en esta firma del presidente que nosotros planteamos, que es necesario el diálogo, que es necesario construir una estrategia independientemente del gobierno, porque en este gobierno seguramente no se va a concretar este buque insignia del presidente de la República. Ya llevamos 3 años, ¿verdad? Y lo que se anuncia ahora, por tercera vez, es una nueva licitación, ver si hay privado. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que cambia en esta licitación? Que se vende un predio estratégico, importante, que está enclavado en el balneario La Aguada. Ese predio, ¿por qué digo que es estratégico? Porque está como reserva del puerto de La Paloma. Toma una parte importante que tiene emprendimientos turísticos que se han desarrollado durante muchos años y está el respaldo portuario. ¿Es necesario la decisión que se adopte mirarla en términos estratégicos de toda la zona? ¿Se va a vender para una inversión hotelera? ¿Cuáles son las cláusulas de ese llamado? Ahora, para vender, para enajenar una tierra pública, tiene que votarse en el Parlamento, tiene que haber una ley. ¿Cómo el presidente anuncia sin antes generar un ámbito de diálogo razonable con el sector turístico, ¿verdad?, departamental y nacional, para ver si ese rumbo es el que precisa el turismo? Hablamos de un decreto, ¿la oposición tenía algún dato de que esto se vería? No, lo que tenemos son los anuncios que cada 3 meses se hacen, y como el cangrejo, para el costado, para atrás y para adelante. Nosotros lo que entendemos es que tiene que haber concreciones. Tiene que haber una decisión clara que fortalezca, porque por eso yo lo encajo, lo encuadro, una cuestión que no puede estar aislada a las políticas que el país determine en materia turística. Se anunció un Hotel 5 estrellas en Rocha, con las características, ¿no? Se dijo Coronilla, Rocha, Santa Teresa, Chuy, después La Paloma, se anduvo viajando por toda la costa. Ahora se concreta con esta propuesta de vender una tierra, bien, pero se anunció en Atlántida, se anunció en Colonia, se anunció ahora en Bella Unión, que se anunció y después el ministro dijo que no era tan así. O sea, eso es certeza para consolidar un proceso de inversión privada en un sector tan importante y tan castigado como el turismo. Y ahí nosotros incorporamos el otro aspecto. ¿Qué precisa el turismo? El sector turístico en el país. ¿Qué señal necesita el sector turístico en nuestro departamento? Porque el Hotel 5 estrellas nadie ha planteado su disconformidad. No. Al contrario, cuanto más inversión, amplía ahora. Antes de ir a esa propuesta y mirando hacia atrás, apelamos no al senador Aníbal Pereira, sino a quien fue el candidato a la reelección. Cuando semanas antes el presidente viene y anuncia por primera vez la construcción de 5 estrellas, viéndolo pasado todo este tiempo, ¿eso fue una jugada política para favorecer a quien resultó electo? El tiempo lo determinará. Yo miro para adelante, no miro para atrás.
no estoy mirando el pasado, ya pasó, nosotros concurrimos a esa instancia, lo hablamos con el presidente, quienes éramos los 3 candidatos del Frente Amplio en esa instancia, Artigas Barrio, Mari Urce y quien habla. Viéndolo, pero me preocupa en clave de futuro, en clave de propuesta, en clave de desarrollo, en clave de proyecto, en clave de departamento, en clave del sector turístico que necesita señales claras, bien claras. Y seguimos con expresiones del senador Aníbal Pereira, esta vez haciendo referencia a, ustedes recordarán, durante la pandemia siempre se dijo que uno de los sectores más castigados de la economía nacional fue el sector turístico, y en algún momento el Frente Amplio, particularmente el propio senador Pereira, actores políticos del MPP, propusieron al gobierno nacional la creación de un fondo para el sector turístico, tan castigado en la pandemia. Esto también ya lo había llevado al Senado en un par de ocasiones el senador Aníbal Pereira, pero también había hecho hace muy poco tiempo una disertación a través de las redes sociales del movimiento político del MPP a nivel departamental. Entonces quisimos consultarle un poco más, ahondar un poco más en el tema y cómo puede ser posible llegar a la creación de este fondo de emergencia para el turismo. Sin duda. No ha sido, es, y todo indica que va a seguir siendo. ¿Cómo va a ser la próxima temporada? La presencia de turistas argentinos, que es el turista que hace la diferencia en materia de gasto, ¿no?, en nuestro departamento. Tanto para el turismo de descanso, el turismo de diversión, el turismo de frontera. La diferencia cambiará con Argentina. Todos los estudios, hay un estudio de series que es muy serio, que la proyecta hasta el 2026. Estamos a 3-4 meses de la temporada. Han pasado en estos meses, los informes que hay de los primeros trimestres, la cantidad de capital de uruguayos que se ha ido para la Argentina es tremenda. Claro, si tú vives en Montevideo, mira, te digo en Montevideo, no te estoy hablando del litoral, y tienes la opción de ir a hacer turismo a Buenos Aires, la frontera con Uruguay, todo te lleva y te tienta a que vayas hacia donde económicamente te reditúa mejor. Ahora, eso no es necesario que nuestro país como política pública determine recursos para incentivar, como ya se ha hecho sin tener esta situación de crisis en el sector turístico. En el combustible, en los peajes, en el transporte, en la hotelería, en la gastronomía, que incentive acercarse al cambio argentino. Es imposible, pero que al uruguayo, que el turismo interno, que el brasilero, que se direccionen políticas que atraigan, ¿es o no es necesario? Nosotros entendemos que es necesario. El sector turístico nosotros planteamos un fondo de emergencia, así como el sector agropecuario, ante una cuestión climática, tiene un fondo de financiación, y esto no es traído de los pelos. España lo hace, una cantidad de países en Europa. España en vacaciones de media temporada hace paquetes en los trenes, en el transporte, para generar que el turismo interno y de la región se incentive en su país. Entonces, estamos planteando cosas que no son descabelladas, que el propio sector turístico ve favorable tomar de este tipo de medidas. Entonces, mínimamente tiene que haber un ámbito para ir en él. Ahora, el gobierno no responde nada, no toma decisiones, y la respuesta que hace en relación al turismo es una sola. Anuncia cada 2 meses que se va a construir algo, que después se dice que no y que después se va para atrás y para adelante. Los operadores turísticos, y más en nuestro departamento, no se necesitan anuncios, necesitan medidas que de alguna manera digan, bueno, el mes que viene mejoró porque vinieron 1000 turistas más. Es eso lo que estamos planteando. Esos fondos, bueno, necesita de algún lugar tiene que salir el dinero. ¿De dónde cree usted que está dentro del ámbito político que puede salir el dinero para este fondo? Cuando hay voluntad política, ahora en esta rendición de cuentas que tenía solamente 20 millones, hay esfuerzos que se están haciendo para redireccionar los dineros. Hay organismos que no ejecutan el 100%. Hay formas de
Por ejemplo, la discusión que hay con los radares, que se destine las multas que se está haciendo montones de dinero para un fondo que financie eso. Hay formas, si hay voluntad política, hay formas de poder financiar aspectos que ya ha hecho el país, pues esto no es nuevo, cuando los puentes con Fray Bento Gualeguaychú, se aplicaron políticas, cuando la diferencia cambiaria con la Argentina no es la diferencia de hoy de 8-1, era de 2-1, se tomaron medidas que van en este sentido. El director de turismo de Rocha ha manifestado que para esta temporada bajas van a haber promociones de paquetes turísticos de cuatro noches por 2. ¿Son de este tipo de medidas de las que está hablando? Todo lo que signifique algo atractivo para que venga más gente, que es lo que precisa el sector turístico, bienvenida sea. Pero algo que mueva la aguja de verdad. Algo que mueva la aguja de verdad. Que haya recursos nacionales y departamentales. El gobierno departamental tiene previsto un impuesto turístico, ¿no? Que es de vieja discusión. De ese impuesto, ¿por qué no se crea un fondo que financie actividades de incentivo? Pero no solo para los hoteles que le puede interesar al director, sino para toda la cadena que impacta en el turismo. Pues el turismo no es solo La Paloma. El turismo no es solo La Paloma Punta del Diablo, es toda la costa. Y hay que complementarla. El turismo joven. ¿Qué va a hacer Rocha con la movida joven? ¿La vamos a perder? Porque las medidas del año pasado fueron suicidas. Perdemos un sector, y más hoy que lo que necesitamos es gente que venga. 10.000 gurises que en 15 días hacían gastos en toda una movida que impactaba. Otra vez este año vamos a tener esas indefiniciones y juicios con privados. ¿Esa es la certeza que precisa el departamento? Pienso que no. Y cuando hablamos del sector turístico, muchas veces, y no solamente en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, se piensa siempre solo en la costa. Chuy, por ejemplo, es un lugar turístico por excelencia, y cuando hay medidas para poder paliar un poco las malas temporadas, no se incluye Chuy, por ejemplo, no se incluye la Sierra de Rocha. Nosotros somos unos convencidos que la construcción de la propuesta turística abarca todo el territorio departamental. Por eso consolidamos la articulación de la Organización de Gestión de Destino, que estaba incorporado todo el departamento. Según la potencia de organización de los privados, la fuerza que tiene la OGD. Hoy la Organización de Gestión de Destino ha sido debilitada. Solamente el que toma decisiones es el intendente departamental. Ni siquiera incorporan esas decisiones a los municipios y a los operadores turísticos. Eso es clarísimo, pues si no, tendría que haber más recursos para fortalecer la Organización de Gestión de Destino y no habrían tantas decisiones desatinadas porque lo que no podemos es estar como el péndulo, un día vamos para un lado y otro día para el otro. Y eso es lo que nos ha pasado lamentablemente. No se olvide que el subdirector de turismo de la Intendencia de Rocha renunció a 2 meses de asumir, Y de ahí el más tenemos un montón de decisiones que parecería que no se sabe quién las adopta, cómo se coordinan, cómo se articulan. Necesitamos certeza para construir esta política. Volviendo ya al plano local, bueno, en esta mañana hubo una conferencia de prensa. Primeras horas de la tarde, en realidad, 14:30 más o menos. Yo no había almorzado, para mí sigue siendo mañana. Así en el Obrador se presentaron los contenedores, ya que como se sabe hay una nueva política a nivel de gestión ambiental por parte de la Intendencia, pero hay contenedores que estaban ubicados en otros puntos del departamento, pero estaban en excelentes condiciones. Llegan para Chuy. Se habían llegado a Lascano y a otras localidades, y hoy le tocó el turno a nuestra ciudad. Vamos a compartir contenedores además que vienen con código QR para diversas utilidades, ¿no? Como para avisar que un contenedor ya está lleno y que el municipio pueda ir a levantar esos residuos. Compartimos un pequeño extracto de lo que fue esa conferencia de prensa. Bueno, en este momento estamos haciendo la entrega acá en la alcaldía de Chuy de 100 contenedores que estaban en uso. Son contenedores que tienen 2 años de puesto en el uso, y son los que se han retirado de la ciudad de Rocha, de la zona balnearia, al comenzar a entrar la tercerización
de la empresa Teima, que es la que hace ahora la recolección de residuos. Nos estábamos haciendo falta acá en la ciudad de Chuy. Teníamos un viejo reclamo de parte del alcalde y bueno, efectivamente en el día de hoy estamos haciendo la entrega de los mismos, porque vienen a suplir no solamente una cantidad de contenedores que no estaban en buenas condiciones, sino también que con todo las cooperativas que están en estos momentos en construcción y en su fase final, están haciendo falta contenedores para poder cumplir y dar el servicio que corresponde. Hablamos de un centenar de contenedores usados, pero que están en buen estado. Usados y en buen estado. Usados y en buen estado. Digo, vamos a seguir con este derrotero también para la alcaldía de Castillos y también vamos a hacer un complemento de los mismos en la zona balnearia de Punta del Diablo. ¿Todo esto se extiende hasta antes del verano? Sí, por supuesto que sí. Digo, pensamos que antes de que termine agosto vamos a estar haciendo toda la entrega final de los mismos. ¿Barra de Chuy cuándo? 100 en principio. Y después vamos a hacer un reparto, digo, en caso de que haya un remanente, a los efectos de que se pueda cumplir, digo, con las necesidades. Para balneario Barra de Chuy, ¿cuántos irían y cuándo? Barra de Chuy no hay reclamo, está todo bien. Es más, hay un remanente, pero también tenemos la posibilidad de estar haciendo un complemento en caso de que eso aconteciera, ya que la zona balnearia de Barra de Chuy se ha extendido hacia todo lo que es Puymalle también. Vienen con la novedad de que hay un código QR. ¿Para qué serviría el mismo? Sí, efectivamente ese código QR lo que permite es tener identificado la localidad cuando se realiza el servicio y se hace un seguimiento de que el camión esté cumpliendo, digo, debidamente con el pasaje correspondiente. Sí, por suerte estamos recibiendo unos 100 contenedores reciclados, pero también hay que aclarar que son contenedores de chapa, que no son contenedores plásticos, que eso van a ayudar principalmente en estas épocas de invierno a tratar de evitar los problemas de incendios o accidentes, ¿no? Incluso las vandalizaciones que están al orden del día. Ya se han quemado decenas y decenas de contenedores de plástico adrede, a propósito, en algunos casos más allá de los accidentes que usted mencionaba. Sí, evitar un poco el vandalismo también, ¿no? Digo, podrá quemarse la tapa, pero digo, el contenedor va a resistir y bueno, tendremos que cuidarlos, ¿no? Para eso, digo, está un poco en la gente tener cuidado cuando saca la ceniza de las estufas y esas cosas que a veces se puede ir una brasita y causar un problema. Y bueno, y están los otros también que son vándalos que directamente van a hacer lo que no deberían. 100, ¿ya se sabe dónde van a estar ubicados? Estamos haciendo un análisis, pero en principio se va a reforzar. Donde hay 2 va a haber 3. Una de las novedades que tienen también es que cada uno de ellos cuenta con un código QR. Eso es muy importante porque en el momento que el contenedor esté lleno, cualquier vecino va a poder con su teléfono celular, que lo usamos todos, escanear el código QR y automáticamente va a indicar dónde está ubicado ese contenedor, a un sistema que nosotros ya estamos instalando acá, y se puede ir a recoger inmediatamente. Y teniendo en cuenta la operativa que van a tener, que se está instalando, ¿en cuánto tiempo se daría esa respuesta? Y trataremos de que sea inmediata, porque lo que nos va a permitir este sistema es hacer la recolección diaria normal como se está haciendo ahora, pero a su vez atender esos casos específicos y evitar de repente en la recolección nocturna recorrer toda la ciudad. Ya desde hace un tiempo ustedes adoptaron un sistema de recolección de residuos que es por barrios. ¿Esto afecta a ese sistema o se continúa con lo mismo? No, esto es totalmente aparte. Ese sistema de recolección por barrio es para basura grande o cosas grandes, es decir, ramas, podas, a veces escombros, que está estipulado ya qué día de la semana sacarlo. ¿En qué barrio sacarlo? Esto sería más que nada entonces para los residuos domésticos, lo que siempre tiramos de nuestra casa, restos de comida. Claro, esto es para el residuo del hogar y nos va a permitir también nosotros tener la chance de poder también educar un poco al turista que viene, ¿no? Yo siempre lo digo, que parte de nosotros tener que imponerle de cierta manera al turista que cumpla y tire el residuo dentro de los contenedores. Y ya casi en el final, mejor dicho, ya en los últimos minutos, vamos a información que tiene que ver con el torneo de fútbol local a nivel de sub-17 y también de categoría absoluta. El pasado fin de semana se jugó la primera fecha con los siguientes resultados, Renzo.
En Sub-17, por ejemplo, San Vicente goleó 4-1 a Mancha. De Lascano. Mancha de Lascano, que es el Peñarol de Lascano, pero como ya existe un Peñarol en Chuy y juegan en la misma liga, hubo que cambiarle el nombre. Después en Las Piedras, como local, goleó 5-0 allí en la Villa Histórica al Inter de la Barra. La Coronilla perdió 0-4 ante Chacarita y Wanderer, bueno, goleó 8-1 Peñarol y un festín. Esto en Sub-17. También se jugó en categoría absoluta, como le decíamos. San Vicente derrotó 2-0 a Mancha. La Piedra se empató con el Inter de la Barra sin abrir el marcador. Mientras que Chacarita en su visita a la Coronilla goleó 3-1 al local. Finalmente en mayores, Peñarol venció 3-2 a Wanderers y bueno, cobró revancha de la derrota en la otra categoría. Exactamente. Pero también este fin de semana se juega lo que sería la segunda fecha del torneo de fútbol de Chuy. En Mancha, de Lascano recibe a Las Piedras. Peñarol recibe a Deportivo La Coronilla. San Vicente frente a Wanderers. Y finalmente Chacarita frente a Inter de la Barra. Estos partidos son, como les decíamos, en Sub-17 y en categoría absoluta o mayores, como se les llama. Así que de esta manera estamos llegando ya al final de este 7º programa de Metaverso. Exactamente, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias a los grandes amigos que se siguen sumando a Metaverso y esperemos sean muchos más. Y nos estamos reencontrando el miércoles de la próxima semana. Hasta aquí llegó nuestro amor, muchas gracias por estar con nosotros. Pero no te vayas tan rápido, recordar que vienen cambios, vienen nuevas cosas, o como lo decíamos en el primer programa, esto es Metaverso, es como el universo. Cada tanto va a sufrir algunas mutaciones, pero esperemos que siempre sean para ir mejorando esta propuesta que les traemos los miércoles y los viernes. ¿Podemos dar un adelanto antes de irnos? No, vamos a dejarlo en suspenso y después cualquier cosa en las redes, vamos contándoles algo más. Así que tengan un excelente fin de semana, hasta la semana que viene.